Buenos días, Iglesia del Señor, hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga grandemente. Es el momento de compartir la palabra de Dios. Aquí estoy en la iglesia, en nuestro templo. Estoy completamente solo acompañado del Señor y vamos a pasar directamente a la palabra de Dios. Vamos a ir buscando para que usted tenga una ayuda. Vamos a poder leer aquí en la misma pantalla, en la parte inferior, todos los textos bíblicos que vamos a nombrar. Así que si usted desea no estar buscando con su Biblia o en sus teléfonos, estar buscando la cita bíblica, puede irla leyendo de aquí, porque no todas las citas que vamos a leer están necesariamente en la misma versión. La mayoría de las citas las vamos a leer en la versión que comúnmente usamos, la Reina Valera de 1960, pero alguna que otra vamos a leer en otra versión de la palabra de Dios. Entonces tenemos, para comenzar la palabra del Señor en esta mañana, tenemos que buscar en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 7, dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendito Dios, te amamos, Señor, te glorificamos porque tú eres el Señor, eres Dios de nuestras vidas, eres Dios de nuestra iglesia. Pedimos en esta hora que la obra maravillosa de tu Espíritu Santo nos una, que el Espíritu Santo lleve tu palabra a cada hogar, a cada familia de mi hermano, de la iglesia de Cristo. Espíritu Santo, únenos a través de tu gracia, únenos, Espíritu Santo, en un solo espíritu para que podamos compartir este momento de tu palabra. Que no sea un hombre hablando, sino que sea el Santo Espíritu de Dios haciendo llegar la palabra viva, revelada a los corazones de mis hermanos. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos al apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Y no le escribe una vez, sino que le escribe dos veces, primera y segunda de Timoteo. A veces lo decimos rápido y no le tomamos asunto que una misma persona, que es Timoteo, haya recibido dos cartas del apóstol Pablo. Es la única persona en todo el Nuevo Testamento que tiene ese privilegio, recibir dos cartas del apóstol. Entonces debemos preguntarnos quién fue Timoteo para que haya recibido dos cartas del apóstol. Eso no es fácil. Otra cosa que debemos ir mirando antes de adentrarnos al pasaje que acabamos de leer es no solamente quién fue Timoteo, sino por qué el apóstol decide escribir dos epístolas a Timoteo. Y por último, ver un poquito cuál es el contenido de las cartas que él escribe, y de entonces ya estaremos en condiciones de adentrarnos en el pasaje de la palabra de Dios. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo fue un ayudante de él. Y cuando llegamos a leer el libro de Timoteo, ocurre algo que a veces no nos damos cuenta. Cuando estamos leyendo y vamos en los libros que hay anteriores a Timoteo, tenemos Romanos, Gálatas, Corintios, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, una serie de escritos que Pablo manda a diferentes iglesias. Pues justamente esos escritos antes de llegar a Timoteo son escritos que están dirigidos a comunidades cristianas de fe. Entonces, no nos es extraño que leer esas palabras que se escribieron hace tanto tiempo atrás, las leemos hoy en día y parece que fueran escritas ayer. Parece que el apóstol estuviera escribiendo a nosotros mismos, a nuestra misma iglesia.
Eso se entiende porque el carácter de esas epístolas, de esas cartas, son colectivas, son cartas grupales. El apóstol tiene ese deber de escribir de forma grupal. Luego, cuando llegamos a Timoteo, es la primera vez en toda la Escritura que encontramos, por lo menos del Nuevo Testamento, de los escritos paulinos, es la primera vez que Pablo le escribe a una persona en particular. Y cuando vemos que el destinatario es uno y está dirigido exclusivamente a él, nos toca preguntarnos qué hacemos leyendo eso que nos fue escrito para nosotros. Es comparando con un concepto de nuestros tiempos. Es como si alguien se deja el teléfono ahí encima, un teléfono que no es suyo, y usted toma el teléfono, lo desbloquea, abre el WhatsApp y se pone a leer mensajes que no fueron escritos para usted. Eso, desde todos los puntos de vista, es algo realmente inapropiado. Cuando leemos Timoteo, es como que estuviéramos leyendo por encima del hombro lo que le escribieron a otra persona. Entonces nos toca preguntar por qué esas palabras quedaron impresas y están en el libro de la vida, que es la palabra de Dios. ¿Por qué ahora la podemos leer todos? ¿Por qué ahora es una edificación para la iglesia de Jesucristo? Y vamos a llegar a esa respuesta. Vamos en primer lugar a entender quién fue Timoteo. Timoteo, debemos entender que él fue un creyente que era hijo de una mujer judía llamada Eunice y de un padre griego, del cual no conocemos el nombre y tampoco sabemos mucha más información del padre. Entonces era hijo de una mujer judía y de un hombre griego. Cuando Pablo lo conoce, se da cuenta de que ese varón, ese jovencito, porque Timoteo cuando conoce a Pablo era joven, era muy joven. Y él tenía como joven un testimonio en su comunidad muy hermoso, tenía buen testimonio. Era un hombre, era un muchacho ejemplar. Atención, jóvenes que están escuchando la palabra de Dios. Timoteo era un joven que tenía muy buen ejemplo y era muy valorado en su comunidad. Eso era lo primero, y eso llamó poderosamente la atención de Pablo. El mismo apóstol, en el versículo 5 que acabamos de leer, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Entonces Pablo se quedó impresionado porque este joven, a pesar de ser muy joven, tenía una fe no fingida, tenía una fe sincera. Era un hombre que era capaz de decirle al Señor: sí, yo voy, y eso lo cumplía aunque le costara lo que le costara. Ese era Timoteo. Otra cosa que podemos aprender de Timoteo es que era un joven enfermizo. Primera de Timoteo 5:23 nos dice: ya no bebas agua, le dice el apóstol a Timoteo, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea que frecuentemente estaba enfermo. Puede haber sido a lo mejor algún paciente crónico, de alguna enfermedad que lo arrastraba durante el tiempo, pese a lo joven. En eso se parecía un poco a Pablo. Pablo tenía una enfermedad de los ojos, que aunque pidió muchas veces al Señor que se la quitara, la respuesta del Señor fue en todas las ocasiones: no te la voy a quitar. A veces, ni aunque seamos el apóstol, el Señor nos concede todo lo que pidamos. Ahí tenemos a un Timoteo un tanto enfermizo, otra característica de él. En el libro de Hechos de los Apóstoles lo encontramos en el capítulo 16, cuando Pablo conoce a Timoteo, y vemos cómo lo elige. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 16, que Pablo elige a Timoteo para que lo acompañe, para que pase a ser su amigo, su colaborador, su discípulo, su seguidor, su hijo en la fe, y así lo llama: hijo amado en la fe. En este contexto debemos entender que el apóstol le tenía un cariño a Timoteo que nunca antes lo habíamos visto. Un cariño, un afecto, una entrega que era por encima de lo que hacía con los demás. Era, en otras palabras, su regalón, era su consentido. De Timoteo podemos entender o podemos ver en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que su nombre es citado, es nombrado 24 veces en todo el Nuevo Testamento. Es una cantidad no menor de veces que Timoteo aparece en la Escritura. De las 24 veces, 6 de ellas es nombrado por Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. 17 veces
Pablo lo nombra en alguna de sus cartas y una vez lo encontramos en el libro de Hebreos. Es un personaje que es influyente, entonces ya nos tenemos que ir preguntando quién fue Timoteo para ver por qué tiene la trascendencia que tiene y por qué le dirigieron 2 cartas. Pablo tenía, una vez que ya lo conoció, una vez que ya Timoteo estaba trabajando al lado de Pablo y aprendiendo de Pablo mismo, Pablo fue aprendiendo y conociendo muchas más cosas de Timoteo, y esas cosas Pablo las nombraba y las elogiaba. Miremos lo que dice Pablo a los corintios cuando le envía a Timoteo. Pablo envió a Timoteo a los corintios y mira la recomendación que le da a los de Corintios. Le dice, 1 Corintios 4, verso 17, lo lee usted aquí en la pantalla: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Tenemos un Timoteo que es capaz de ir en nombre de Pablo. Mire que eso no es fácil, ir en nombre de Pablo, recomendado por Pablo, y ser un hombre que con su proceder va a recordar cómo actúa el apóstol. O sea que Timoteo tenía un comportamiento parecido al de Pablo. Luego en 1 Corintios capítulo 16, verso 10 y 11, dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. O sea, ya esa recomendación era más grande todavía que la anterior. Está diciendo, lo que él hace, lo hace como lo hago yo. Entonces, si él lo hace, es como si lo vieran hacerlo de mí. Síganle, acátelo y no lo tengan en poco. No porque lo vean que es un jovencito, entonces lo tengan en menos. Consejo para la iglesia: no tener en menos a nuestros jóvenes, sino amarlos, orar por ellos, alentarlos, porque el Señor también los usa a ellos, también usa a nuestros jóvenes, así como a nuestros niños. Luego encontramos ya lo que vendría a ser ya no una recomendación, para mí es un elogio. Esto es como el que le tiró todas las flores que tenía a mano Pablo cuando envía a Timoteo con los filipenses. Y mire lo que escribe Filipenses 2, verso 19 al 22. Dice así: espero, si es la voluntad del Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo, pues me hará feliz saber cómo están. No hay otro como Timoteo. Él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen los méritos de Timoteo. Él me ha ayudado a anunciar la buena noticia de salvación como un hijo que sirve a su padre. Esas palabras son hermosísimas, es como un poema dedicado a la labor de Timoteo. Cuando un joven que llega a una iglesia recomendado por Pablo con este tremendo párrafo que acabamos de leer, la iglesia no puede hacer otra cosa sino recibirlo con los brazos abiertos y recibirlo como si realmente estuvieran recibiendo al mismo apóstol Pablo. Esa era la opinión que Pablo tenía de Timoteo. Entonces ya nos hacemos la idea de que este joven algo bueno estaba haciendo. Su fe sincera, esa fe genuina que veíamos al comienzo, era realmente así. Era un hombre que vivía conforme al corazón de Dios. Ahora que ya hemos visto la opinión que tenía el apóstol Pablo, también podemos ver que Timoteo estaba al lado de Pablo cuando Pablo estaba escribiendo las cartas a otras iglesias. Cuando Pablo le escribe a los romanos, Timoteo estaba ahí. Cuando aquí van a ir apareciendo las citas bíblicas para que si luego usted las quiere corroborar, usted las pueda ver. Cuando Pablo le escribe a los romanos, Timoteo estaba con él. Cuando le escribe a los filipenses, también estaba junto a Pablo. Cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, ahí estaba Timoteo. Cuando escribe las 2 cartas a los tesalonicenses, Timoteo estaba con Pablo. Cuando Pablo escribió la epístola a Filemón, ahí también estaba Timoteo a su lado. Eso quiere decir, y eso nos da el entendimiento de que Timoteo era una persona que dijo: yo me quedo al lado de este varón porque este es un varón de Dios y tengo mucho que aprender de él. Entonces fueron
compañeros verdaderamente únicos. La relación de amistad y de hermandad entre ellos dos era pocas veces concebida, pocas veces la hemos visto en la Escritura. Lo último que vamos a ver de Timoteo es que cuando Timoteo recibe las dos cartas de Pablo, Timoteo ya no estaba viviendo con Pablo, obviamente por eso recibe la carta. Timoteo estaba viviendo en Éfeso, era miembro de la iglesia de Éfeso y no era cualquier miembro, era el líder, era el director, era el presidente, era el pastor de la iglesia de Éfeso. Era un cargo tremendo. La iglesia de Éfeso era una iglesia no pequeña, era una iglesia grande, influyente. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante en toda esa región. Y Pablo, sabiendo todo lo que ya hemos visto que Pablo pensaba de Timoteo, lo envía a ser el líder, a ser el pastor de esa iglesia. Entonces ya ahora con este concepto de que Timoteo no era cualquier persona en Éfeso, entendemos un poquito de que la labor y la razón por la cual Pablo escribe la primera y la segunda de Timoteo es para formar la iglesia que Timoteo comenzaba a dirigir. En otras palabras, Pablo escribió en primera de Timoteo, segunda de Timoteo y también debemos escribir e incluir el libro de Tito, Timoteo y Tito como un solo bloque de libros que son conocidos como las cartas pastorales. En esas cartas Pablo se dedica a instruir a esos líderes de cómo plantar, de cómo formar, de cómo mantener y cómo liderar una iglesia para que esa iglesia sea gobernada por el Espíritu Santo. La misión del apóstol no era pequeña. La misión del apóstol de escribir para esa tarea de cómo levantar una iglesia y construirla y mantenerla bien cohesionada por el Espíritu Santo, eso no era una tarea fácil. Y estaba instruyendo a su hijo en la fe, Timoteo, para que hiciera una labor pastoral hermosa, maravillosa. Espero que se vaya entendiendo quién fue Timoteo y la razón que está teniendo Pablo para escribir a su amigo y ahora pastor Timoteo. Es una cosa tremenda que a veces no lo tenemos en cuenta, pero que ahora ya nos va abriendo un poquito más el entendimiento. Las cartas de Timoteo se escribieron en la última etapa de la vida de Pablo. Pablo no era el que comenzó la obra, no estaba en sus primeros viajes, sino que Pablo estaba en el final de su recorrido. Se sabe que en la segunda carta de Timoteo, que es la que hemos leído, Pablo la escribe desde la cárcel en Roma. Fue la última estadía que Pablo tuvo en esta tierra porque después fue ejecutado lamentablemente por el ejército romano. Antes de esa ejecución, Pablo alcanza a escribir la segunda de Timoteo, que se cree podría ser la última de las epístolas que Pablo escribió en vida. Entonces es un dato no menor, porque Pablo a esa altura ya era un hombre sabio, era un hombre instruido, era un hombre experimentado y con toda la revelación de Jesucristo en su mente y en su corazón. Entonces las palabras que podemos encontrar en Timoteo son palabras riquísimas, son palabras maravillosas, así que los invito a poder leer todo el libro de Timoteo, la primera, la segunda, y aprovecha de leer Tito también, que es una carta muy cortita. Debemos, para entender el contenido de la carta de Timoteo, debemos entender que Pablo ya no estaba a esa altura lidiando contra los judíos. Cuando el Señor ya estaba en los cielos y baja el Espíritu Santo en el aposento alto donde estaban los 120, a partir de ahí comienza la iglesia, Pedro predica, se convierte en 3.000, al rato después vuelve a predicar y se convierte en 5.000. Todas esas personas, o la gran mayoría, eran judíos. Pero eso fue al principio de la iglesia de Jesucristo, más o menos en el 30, después de Jesucristo. Lo que viene a ocurrir ahora es que ya el número de judíos iba disminuyendo en comparación con la cantidad de gentiles, de gente no judía que se estaba convirtiendo a las iglesias. Y en Éfeso había mucha gente de otras nacionalidades y empezaron en la iglesia de Éfeso a convertirse gente
griegos, romanos, egipcios, de Antioquía, de Macedonia, de Etiopía, de todas las partes de esa región del mundo. Era una ciudad muy cosmopolita. Entonces Pablo ya no debía lidiar con lo que lidiaba al comienzo en sus cartas paulinas, por ejemplo, cuando le escribe a los romanos, a los gálatas, que lo que hace es hablar de la ley. Los judíos creían que la ley los iba a llevar a la salvación. Entonces él decía, no, la ley no es lo que te salva, lo que nos salva es creer en Jesucristo nuestro Salvador. Eso era al comienzo, pero ahora ya no hay judíos. Ahora mayoritariamente hay gente que viene con otras creencias, con otros dioses, con otras costumbres. ¿Y cuál es el problema en este momento? Que ya esas personas vienen no con un Dios, sino vienen con varios dioses. Son politeístas y vienen a Jesucristo y entregan su corazón a Jesucristo, pero esa vieja criatura, eso que estaba en el pasado, sigue estando en el presente. Y eso usted lo conoce perfectamente porque seguro que también le tocó vivirlo. Mire, aquí hay un testimonio que le voy a contar de un pastor que estaba orando porque su iglesia creciera en número. Él quería que más almas se salvaran. Era una oración genuina. No solamente quería aumentar en cantidad, sino que quería alcanzar a más gente que fuera salvo para la gracia de Dios. Y oró porque tenía un templo grande y espacioso. Hasta tenían un estacionamiento privado donde cabía lugar para muchos autos, pero el lugar no se llenaba. Y él empezó a orar con toda su fe y una oración genuina de corazón para que Dios mandara más almas. Y el Señor respondió. Mandó muchas almas y la iglesia se llenó. Un día el pastor muy contento llegó a su oficina, que también estaba en la iglesia, estaciona, no había nadie en el estacionamiento y ve por ahí cerca una colilla de cigarro, un resto de un cigarrillo botado en el suelo, y era un estacionamiento donde solamente estacionaban los hermanos de la iglesia. Siguió caminando un poco más intrigado, creyendo que era solamente una, y empezó a ver que habían varias otras colillas en el suelo, y vio que el estacionamiento había muchas colillas de cigarrillo. Entonces significaba que los hermanos habían estado fumando en ese lugar, y se empezó a enojar. Ese pastor se indignó, se enfureció y empezó en su mente a pensar mientras caminaba para su oficina indignado, qué era lo que le iba a decir a la iglesia para reprenderlos, para castigarlos, para corregirlos. ¿Cómo era posible que esa iglesia estuviera cometiendo tales pecados ahí mismo en la puerta de la casa de Dios? Cuando iba en ese pensamiento así tan revolucionado en su cabeza, el Señor le habla en su corazón y le dice, pero ¿no te acuerdas que hace poco estabas orando para que la iglesia creciera? ¿De dónde crees que llegaron los que llegaron nuevos? ¿Llegaron de otra iglesia? ¿Llegaron santificados? ¿Llegaron sin pecado? No, llegaron como llegamos todos nosotros, llegaron llenos de pecado, y era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Y Timoteo, que estaba como pastor de esa iglesia, estaba recibiendo mucha gente nueva y que venía con idolatría, con paganismo, venía con enseñanzas de otras religiones. Era difícil entender que ahora no hay muchos dioses, sino hay un único Dios. Y eso había que arrancarlo de la mente y arrancarlo del corazón de los hermanos nuevos. Ese era el propósito de la carta, ese era el contenido de la carta, establecer cómo se iba a plantar realmente la iglesia de Jesucristo. Y en las páginas que leemos en Timoteo y también en Tito, encontramos que el apóstol le enseña a Timoteo cómo debe formar la iglesia, cómo debe organizarla, cuáles deben ser las responsabilidades, cuáles deben ser sus deberes, cómo él como líder debe comportarse y cómo debe elegir y cuáles deben ser las características para elegir a todos los líderes que van a estar dentro de la iglesia. Era un tratado eclesiástico, era un manual de convivencia cristiana, cómo formar la iglesia de Jesucristo para que esa iglesia honre el nombre de nuestro Señor. Ese era el propósito. Y ahí es cuando llegamos al pasaje que hemos leído, y ahora sí, ya que entendemos por qué Pablo escribió y el contenido de la carta, ahora podemos adentrarnos, por lo menos vamos a tomar, porque ya llevamos un buen rato, se hizo un poco larga la introducción, le pido 1000 disculpas. Y podemos ahora leer 2 de Timoteo 1:6, donde dice, usted lo lee aquí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos.
El apóstol le está hablando de un fuego, y en toda la Escritura, cada vez que la Escritura nos habla de fuego, estamos hablando de Dios mismo. El fuego es la presencia de Dios. Cuando pensamos el fuego en el Nuevo Testamento, está directamente relacionado con el Espíritu Santo. Entonces, si estamos hablando que el fuego es Dios, que el fuego es la representación del Espíritu Santo, el apóstol lo que le está diciendo en ese versículo es: aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Tienes que avivarlo porque ese fuego ya está en tu corazón. El Espíritu Santo ya está en ti. No tienes que ir a buscarlo a la iglesia, no tienes que venir al templo a buscarlo. Tienes que reavivarlo simplemente. Y los que hemos hecho fuego, hemos ido al campo a hacer una fogata, sabemos que para avivar el fuego necesitamos tener más leña. Necesitamos tener o carbón o leña, algo a la mano, para que cuando ese fuego se vaya disminuyendo podamos echar más ramas, más palitos, más madera, para que esa llama vuelva a crecer. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo. Si tú vas a ser el líder de esa iglesia y vas a tener tanto que lidiar, tanto que luchar, lo que necesitas ahora es llenarte del fuego, y por ningún motivo lo dejes apagar, porque si tú apagas el Espíritu Santo que está en ti, eso es terrible. A los tesalonicenses les dice: no apaguéis al Espíritu Santo. No podemos apagar el fuego, no podemos apagar el Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Debemos hacer que ese fuego crezca más y más. Mire que hay una historia muy hermosa que tiene que ver con la palabra de Dios, pero es una historia inventada, donde vino un árbol, un pino de Navidad, y viene delante de Dios. Recuerde que es una historia ficticia, es un cuento. En este cuento el pino va a la presencia de Dios y le dice: Dios mío, me ofrezco delante tuyo para que hagas arder tu fuego en mí, para que me consumas con tu gracia, porque yo soy un árbol muy apreciado por los hombres. En Navidad todas las casas son adornadas conmigo. Estoy presente en todos los hogares. El hombre me tiene en alta estima. Debes utilizarme por mis virtudes y mis condiciones y mi hermosura. Debes utilizarme para consumirme con tu fuego. El Señor lo escuchó, pero no le hizo caso. En nuestro cuento luego viene un roble, y el roble le dice a Dios: Señor, mírame, soy un árbol robusto, soy un árbol poderoso, añoso, soy un árbol muy valorado por el hombre. Tengo una madera con características especiales que es muy apetecida por el hombre. Soy el árbol que tú necesitas para consumir con tu fuego, y que tu presencia esté en mí. El Señor lo escuchó, pero tampoco le hizo caso. Finalmente viene la araucaria. Una araucaria gigante, es un árbol poderoso, milenial, y le dice a Dios: mírame, mira mi tamaño, mira mi porte, mira mi aspecto. Soy el árbol más apreciado de todos los hombres. Soy el más grande, el más añoso. Soy milenario. Tengo miles de años. Y el hombre me tiene protegido. Solamente yo soy el árbol que tú debes utilizar para depositar tu fuego en él. El Señor lo escuchó, y como hizo con los demás, tampoco les hizo caso. Pero luego el Señor, cansado ya de escuchar a muchos árboles, miró para el lado y vio que había una zarza pequeñita, apenas 50 centímetros de altura, y decidió poner su fuego en esa zarza, insignificante, inapreciada, sin valor, pero calladita, silenciosa, recibió la presencia de Dios. Y cuando Moisés en el desierto ve esa zarza que ardía pero que no se consumía, fue curiosamente a mirar, con total curiosidad, a ver qué es lo que estaba pasando, y se encontró ni más ni menos que con Dios mismo. El fuego era la presencia de Dios, no la zarza. La zarza era solamente el instrumento. Timoteo, tú eres la iglesia de Jesucristo. Jóvenes, hermanos, hermanas, líderes, pastores, ustedes son la iglesia de Jesucristo. Ustedes son los Timoteos de hoy. Ustedes son los que hoy en día deben avivar ese fuego, porque ese fuego es la presencia de Dios, y ustedes son la zarza que está siendo ocupada para recibir la presencia misma de Dios. No dejen que ese fuego disminuya, sino todo lo contrario, avívenlo.
El mundo está decayendo, el mundo está sufriendo, necesita que el pueblo de Dios tenga ese fuego. Para terminar, aunque hay muchos ejemplos en la palabra de Dios acerca del fuego, quiero terminar con el profeta Elías. El profeta Elías era conocido como el profeta de fuego y no es una coincidencia. El profeta Elías no vio la muerte en esta tierra, sino que fue elevado a los cielos en un torbellino de fuego. Y en un momento de su vida, antes que ocurriera eso, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba en pecado, en un pecado tan grande, en una ceguera tan tremenda, que ya no sabían quién era el Dios verdadero. Por un lado estaba Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, y por otro lado estaba el Dios Baal. Y el Dios de Abraham, de Jacob, ya no tenía profetas, apenas quedaba solamente el profeta Elías. Y por el lado de los Baales habían 450 profetas. Entonces la gente más se inclinaba por Baal más que por el Dios verdadero. Tenían una confusión y el rey Acab, que era el que estaba en ese momento reinando, no ayudaba mucho. Estaba tan confundido como el pueblo y incitaba y ayudaba a que la gente pecara más y más. Lo que hizo el profeta Elías, guiado por la voz de Dios, fue ir donde el rey y decirle: mira, Dios dice que durante más de 3 años en la tierra de Israel no va a caer lluvia, no va a caer ni un rocío, no va a caer ni una sola gota durante más de 3 años. El profeta soltó la profecía y se fue. Se escondió porque así le dijo Dios y pasó el tiempo. En ese tiempo empezó la sequía, empezó el hambre, empezaron a morir los campos, empezaron a perderse las cosechas, empezó a faltar el alimento, empezaron a morir los animales. Eso era terrible. Lo que estaba pasando en ese lugar era terrible. Y la gente no conforme seguía clamando, algunos a Dios y algunos a Baal. La confusión había crecido. Entonces llegó el momento cuando Dios saca de su escondite al profeta y le dice: ahora tienes que ir, lleva la noticia al rey que el agua está próxima a llegar. Y cuando va Elías a donde el rey le da esa noticia, Elías comprueba con sus propios ojos cómo el pueblo estaba sumergido en la muerte espiritual. En la muerte espiritual. A veces en este tiempo, lo que estamos viviendo a nivel mundial, sufrimos porque hay mucha gente, tal vez en nuestro país no tanto, pero en otros países hay mucha gente que está muriendo y lo sufrimos y vemos unas cifras que son alarmantes. Pero yo encuentro, y la palabra de Dios nos dice, que más importante que la muerte física es que esas personas están muriendo en su gran mayoría sin Cristo. Y nos hace falta algo más que agua. Nos hace falta algo más que agua. Y el profeta, aunque tenía el poder de parte de Dios, tenía el respaldo de Dios para clamar por agua, en ese mismo instante el profeta no clamó por agua, el profeta clamó por fuego, porque era lo que él veía que era necesario en ese pueblo. La sequía era espiritual, la muerte más importante en ese momento era espiritual. Y aunque necesitaban agua, él dijo: no, en esta hora vamos a hacer un altar, que los Baales, que los profetas de Baal hagan un altar, yo voy a hacer el mío para nuestro Dios verdadero. El Dios verdadero va a hacer caer fuego desde el cielo. Y comenzó una competencia, comenzó un desafío. Y los profetas de Baal clamaban y gritaban y ya no les quedaba voz de tanto gritar, se rompían la ropa. Cuando ya no tenían ropa se empezaron a rasgar su cuerpo, estaban ensangrentados, heridos, laceraban su propio cuerpo pidiendo que ese Dios inexistente respondiera y no respondió. Entonces Elías llegó su momento y antes de pedir fuego a Dios, mojó o mandó a que tiraran varias jarras, 4 jarras grandes de agua encima del animal, de la madera, de las piedras que él había puesto. Él había puesto unas piedras, había puesto una madera y encima había puesto el animal. Y alrededor de todo eso hizo una zanja. Y empezaron a echarle agua una vez, 4 jarras. Y él dijo: no es suficiente, otra vez. Por segunda vez llenaron con agua. Ya eso estaba pero empapado de agua. Y no conforme dijo: tírenle otra vez agua. Por tercera vez tiraron agua. Y era tanta el agua que en la zanja que él hizo alrededor se llenó. Esa era una piscina de agua.
donde había madera y donde estaba la carne. Y entonces llegó el momento en que el profeta clamara por fuego, no por agua. El agua representa la necesidad física, la necesidad de los campos, el hambre. El agua representa las cosas materiales que necesitamos en esta vida, pero ese no era tiempo de pedir agua. Era tiempo de pedir fuego de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios cayendo. Y cuando el profeta clamó, cayó un fuego tan poderoso en el momento que no solo consumió el animal, consumió la madera, consumió las piedras, hizo que el agua desapareciera por completo. Estaba totalmente demostrado para el pueblo quién era el Dios verdadero. Cuando el pueblo entendió y cuando el pueblo dejó de mirar a Baal y comenzaron a mirar al Dios verdadero, entonces Elías clamó por agua y el agua llegó. Hijos del Señor, iglesia de Cristo, el mundo está sufriendo y nosotros estamos refugiados. No podemos venir al templo, no nos podemos reunir, no podemos hacer lo que habitualmente hacíamos. Pero mire que no somos los únicos. Hay muchas personas en el mundo que están pasando lo mismo, incluso peor. Y están rodeados de muerte. Y están rodeados de muerte espiritual. Y hay muchos que están diciendo, hoy lo que este mundo necesita es sanidad, lo que este mundo necesita es eso. Porque los cristianos no oran porque Dios sane esta tierra. Pero la palabra de Dios nos dice que ahora es tiempo de clamar por fuego. Y el Señor le dice a usted, iglesia, así como le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque ese es el fuego que te va a llevar a salvar tu vida, va a llevar a salvar tu casa, va a llevar a salvar esta tierra, va a llevar a salvar el mundo entero. Quiero, para finalizar, no terminar con una oración, sino terminar con un video de una alabanza. Y probablemente usted cuando la escuche va a decir, pero esta alabanza no habla de fuego. ¿Por qué será que el hermano la puso? No la puse yo. El Señor me pidió que pusiera esta alabanza en esta predicación. Aunque la alabanza no habla de fuego, hay unas personas que están rodeadas de muerte, hay unas personas que están rodeadas de necesidad y ellos están clamando por fuego de Dios. Este video se grabó hace algunos pocos días atrás en España, en unos bloques, y en el video usted va a ver unos bloques, muchos edificios, la gente no puede salir a la calle sino que se queda encerradita en su casa, y unos cristianos, unas personas se pusieron a cantar con una voz potente desde el balcón para que todas las personas que pudieron salir, y muchos salieron a sus balcones para escuchar. Eso es clamar por el fuego de Dios. Yo le invito, hermano, no solo a escuchar, sino a clamar. Iglesia, clamemos por el fuego. Avivemos ese fuego en nuestro corazón, es lo que necesitamos para este tiempo de muerte, este tiempo de ceguera. Va a salir adelante cuando la iglesia de Jesucristo esté llena de ese fuego. Que Dios los bendiga.